del diseño con los paneles de 400 vatios. Ok, bueno, estamos en el tema de los paneles de 400 vatios con 4 horas de brillo solar, ya se lo coloqué aquí, y que nos dio 3.6 paneles que redondeamos a 4, ¿correcto? Bueno, bien, hasta ahí estamos perfecto, 95% de eficiencia, horas de brillo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué criterio vamos a manejar primero el voltaje? ¿Qué pasa con los paneles? Entonces, lo que hizo Karen está muy bien, se fue a la ficha técnica, ¿sí? Tenemos la ficha técnica de los paneles de 400 vatios y vamos a ver qué voltaje maneja. Entonces tenemos que ir aquí a especificaciones técnicas y vamos a ver el voltaje. Entonces, Open Circuit Voltage para paneles de 400 vatios. Nos vamos aquí a 400 y vemos 49 voltios. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué pasa con el voltaje? Entre más potencia, 400, más voltaje. Miren aquí, sube un poco, pero se mantiene más o menos la gama del banco de baterías que debemos utilizar. ¿Por qué les decía yo que entre más potencia de nuestro sistema, más voltaje? Porque la corriente va a disminuir. No podemos, por ejemplo, manejar un sistema de 408, son 4 por 4, 16, son 1600 vatios con 12 voltios. ¿Por qué con 12 voltios no? Porque 12 voltios me va a proporcionar mucha corriente. Entonces, jamás vamos a buscar un panel de 12 voltios para esas potencias. Por lo general, potencias mayores a 200 vatios. ¿Cierto? Entonces, si usted encuentra un panel de 100 vatios, va a decir, no, este panel, si yo miro sus características técnicas, tiene 12 voltios. Perfecto. Pero entre más potencia, mayor voltaje. Entonces, vamos a trabajar en nuestro sistema como criterio el voltaje más alto permitido, que es 48, en el caso de sistemas desconectados de la red, con bancos de batería hasta 48 voltios, vamos a utilizar el voltaje que nos da aquí, más alto, y vamos a tener mayor eficiencia en la corriente. Entonces, 48 voltios, voltaje en circuito abierto. Veamos si es recomendable o no. Entonces, con 48 voltios, ese va a ser el máximo voltaje. Pero, ¿qué pasa? El regulador. El regulador puede trabajar lo mismo a 48, a 24 o a 12. Pero el regulador va a tener más eficiencia si la distancia entre el voltaje del regulador y el voltaje de máxima potencia del panel por lo menos es mayor 2 a 5 voltios. Bueno, entonces, si mi banco de baterías es de 24, yo tengo que tener por lo menos 24 más 5, serían 29 voltios en la generación de paneles. O sea, el voltaje de la generación debe estar por encima del voltaje del banco de baterías. Eso no lo hemos explicado, pero pues el ejemplo nos cae como anillo al dedo. Entonces, tenemos banco de baterías de 24, mínimo voltaje de paneles va a ser de 24 más 5, 29. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al ejemplo. Si nuestro banco fuera de 48 voltios y le sumo 5, nos daría 53. Y aquí el panel me dice que no alcanza a tener los 53 voltios para tener un rango más amplio. Entonces hay dos cosas que hay que definir ahí. O dejo el banco de 24 para que este voltaje quede por encima, o simplemente colocaría otro panel que tenga un voltaje más alto, sea de 53 en circuito abierto. O miras aquí el voltaje, máximo power voltage, que nos da 40. Entonces, puedes utilizar este voltaje, este panel, pero para un banco de 24, porque 40 no está por encima de 48 los 5 voltios que necesito. Hasta ahí, ¿preguntas? Profe, ¿Preguntas? la verdad, profe, no entendí muy bien cómo es. Bueno, utilizar
5 voltios por lo menos por encima del voltaje del banco de baterías. Entonces tú escoges un banco de baterías 24, lo más alto posible, ¿no? Si escoges 24, le sumas 5, da 29. Y miras aquí, máximo voltaje de potencia. Está por encima de 29, sí. 40 es mayor que 29, entonces no sirve, ¿no? Para conexión en paralelo de los 4 paneles que tú tienes. Irían en paralelo, ¿no? Porque si los pones en serie, ¿te daría cuánto? 4 por 4, 16, 160 voltios. A no ser, a no ser que digamos que cuando los vas a conectar, veas que tu regulador, que no lo hemos visto, aguante un voltaje de 160 voltios. Hay que ver todo el tiempo, ¿no? Entonces, si vamos a ver el regulador que tú escogiste, ¿dónde está? Aquí está. Controlador de carga. Ya es un controlador profesional de tipo MPPT. Les había explicado, esto es seguimiento a máxima potencia, ¿no? Son los mejores reguladores que hay, MPPT 150 a 100. Entonces, vamos a ver características técnicas. Este es un controlador común y corriente, pero lo que tenemos que mirar es las características técnicas. A ver, tú escogiste 150 a 100. Aquí está, esta fila, ¿no? Esta columna. Entonces tenemos, él nos va a aguantar una corriente de 100 amperios. Y nos puede manejar una potencia de 2.900 vatios, aquí, ¿cierto? Para baterías, para banco de baterías de 24. Entonces vamos a considerar, como les decía antes, 24 voltios, que está por debajo de vamos aquí, de estos 40, ¿cierto? O sea que nos queda sobrado. Y nos localizamos en esta línea, 24 voltios, que está por debajo de los 40, y nos vamos a tener una potencia nominal del controlador de 2.900 vatios. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, conclusión, ¿no? Voltaje del panel mayor que el voltaje del banco de baterías. Mayor. ¿Cuánto mayor? Mínimo 5 voltios. ¿Sí? Entonces, mira las características técnicas y que esté por lo menos 5 voltios por encima. Ese es el criterio. Segundo criterio, tener voltaje en el banco. Cuando son paneles de potencia como los que pusieron en el ejemplo, tener en cuenta que voy subiendo el voltaje para disminuir la corriente. Es el segundo criterio. Y eso es todo, no es más. Con eso selecciona el controlador. Selecciona el controlador y tiene seguridad en que no se le va a quemar. La potencia que vayan a manejar, la potencia pico, que sería de 2.600 en el caso, nos muestra ahí 2.900 vatios. Entonces te sirve los paneles conectados en paralelo para un banco de baterías de 24 voltios y utilizas este equipo. Aquí hay que considerar un poquito más de análisis, ¿no? Porque es que las posibilidades son muchas. Usted hubiera podido conectar, por ejemplo, para 48 voltios, pero un banco de baterías de 48 y que el voltaje en circuito abierto del panel sea un poquito mayor. Aquí nos da muy bajito, aquí nos da 48 con esos paneles. Es posible que hayan otros paneles que nos den no 40, sino por lo menos 50 y pico, ¿no? Y
que los 5 voltios por encima del voltio. O sea, para 48 voltios sería 48 más 5 sería 53. Entonces, si hay otro panel de 53, también lo puedes hacer con 48 voltios, pero cambiando los paneles. ¿Vale? Bueno, fíjate que aquí ya entramos en un tema un poquito más complicado, que es empezar a combinar equipos, valores y todo ese tema. Entonces, por eso les decía que sistemas, digamos, más robustos, como el que se está planteando de 5.000 vatios, pues requiere un análisis de equipos más sofisticado, más conocimiento técnico, pero para sistemas más sencillos simplemente usted escoge 12, 24, y ahí para, ¿no? Profe, qué pena. Y la otra cosa fue que leyendo sobre los reguladores, sobre los controladores, encontré que hay regulador en serie, regulador paralelo, Sí, regulador zona. bueno, muy bien por esa investigación. Ese es tema también, como te digo, ese es tema de otro curso un poquito más sofisticado. Hay reguladores en serie y en paralelo. ¿Qué son los reguladores en serie? Que permite conectar unos voltajes muy altos, que llaman conexión de generadores en string. En string quiere decir en fila, en serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes 10 paneles conectados en serie, pues te va a dar un voltaje de 10 por 24, supongamos que es de 24 cada uno, serían 240 voltios. Ya empezamos a manejar voltajes muy altos, ¿no? Que se utilizan para sistemas especiales, sobre todo de alta potencia. Entonces, en serie y en paralelo. Entonces, ya no vamos a manejar los 48 voltios típicos, sino podemos manejar para controladores voltajes hasta 200. Hay algunos que manejan hasta 600 voltios. Y entra otro tema un poquito más complicado, que es el tema de la seguridad, ¿no? Ya vamos a trabajar voltajes altos, entonces es un poquito peligroso y requiere cierto acondicionamiento del técnico, preparación del técnico. Entonces ya es un tema de... Este tema lo vamos a ver, pero en otro curso, ¿no? El tema de los conectores y controladores en string y en paralelo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿Dime? es que yo la verdad estoy confundida con los controladores. Sí. Pues te iba a hacer dos preguntas. La primera es que pues yo tengo un inversor que es un híbrido y también puede hacer el papel de regulador. Correcto, sí. Entonces puedo utilizar eso y quitar el regulador del... Sí, O por es mejor supuesto. también poner un regulador por si al caso. No, por supuesto. Tú hablas ya de un híbrido. También tema de otro curso. Los híbridos se utilizan precisamente para simplificar los equipos y para combinarlos con sistemas que tienen conexión, por ejemplo, a una planta eléctrica, ¿sí? O que tienen conexión a un sistema eólico. Entonces hay unos equipos especiales, son los que tú estás mencionando, que reúnen todo, ¿no? Entonces, en un solo equipo reúnen el controlador más el inversor. Y fuera de eso reúnen ahí un interruptor de transferencia. Entonces, ese interruptor de transferencia se va a encargar de conmutar la energía, ya venga de una planta eléctrica, venga de los paneles solares, venga de un sistema eólico. Entonces ya son equipos más sofisticados, muy interesantes. Se están utilizando hoy en día en casi todos los sistemas y son un poquito más costosos, claro, son mucho más costosos, pero integran todo, ¿no? Integran baterías, integran interruptor de transferencia, integran una planta eléctrica, integran la red también, integran sistemas eólicos y otros. Entonces son sistemas híbridos donde se combinan todos estos equipos que hemos visto en uno solo. ¿Vale? Pero muy bien. Sí, profe, pero digamos si yo no usara un híbrido, digamos si yo tengo un amperaje de 243, ¿cómo hago para calcular el controlador? Una potencia, querrás decir, ¿no? Una potencia de Eh, 243. Entonces, mira aquí. Si digamos, tú partes, acuérdate que siempre partes del consumo energético, ¿no? No de la potencia que me estás mencionando de paneles.
Siempre Ah, ok. partes del consumo energético. Que en el ejemplo es de 5.531, el que me acaban de dar. ¿Sí? Sí. O sea, siempre partes del consumo energético total, que es tu consumo eléctrico Ah, en el sí. proyecto. Y de ahí empiezas a decir, bueno, si es muy alto, por ejemplo, yo aquí colocaría 48 voltios, que es lo que les acabo de explicar, ¿cierto? 48 voltios. Ya después voy a buscar el voltaje del panel, pero primero busco la potencia del panel. Busco una potencia alta, ¿no? De paneles. Perdón un segundito que yo me fui aquí a donde no era. Aquí. 48 voltios aquí. Me voy a una potencia alta de paneles. ¿Por qué? Porque tengo un consumo alto, 5.000 y pico. Yo llamo consumos medios de 2.000 para abajo. Es que ya de 5.000 es bastante costosito y bastante alto, ¿no? Es el ejemplo que me pusieron con 4 paneles de 400, bueno. Pero digamos que fuera aquí, vamos a ponerle un valor determinado. Pongámosle 1.000, ¿cierto? Que es típico. Que es, digamos, también hay que tener en cuenta el bolsillo. Entonces, digamos que el caso tuyo es de 1.000 vatios hora, tu consumo energético. Entonces, pues si es de 1.000, yo no me voy a hablar de 48 voltios, sino puede ser de 12, ¿no? ¿Para qué le pongo 48 voltios si no necesito tanta corriente? Y aquí voy a hablar de paneles de 200 a 12 voltios. Entonces, fíjate que me pide mi sistema 1.3 paneles solares. Pero 1.3 no puedo hacer porque 1.3, ¿de dónde saco 0.3 paneles? Entonces, aumentele un poquito la potencia, 220, que es comercial, 1.2, 250, 1.1, 270. ¿Sí? Me dio 1. Yo le voy a poner un panel de 270 vatios con 4 horas de brillo solar. Pero si el brillo solar es de 5 horas, necesito menos paneles, entonces seguramente le voy a poner aquí uno de 260. ¿Sí? Y necesito 0.8 paneles, o sea, 1. Entonces, fíjate lo importante que es el consumo energético versus la cantidad de paneles. ¿Sí? Y que, ¿de dónde salió esto? Les recuerdo, es una fórmula aquí, que es una división del consumo energético, por ahí lo tienen en una de las guías, dividido la eficiencia, dividido las horas de brillo solar. Pues de ahí sale el valor de la cantidad de paneles. ¿Sí? En tu caso, ¿cuál fue el consumo energético? Que no entendí bien. Pues es que yo cogí un consumo de 2000. 2.000, entonces pongámosle aquí 2.000. 2.000. ¿Cierto? 2.000. Entonces, con 2.000, yo ya hablo de unos 24 voltios. Le puedo subir el voltaje aquí, 24 voltios. 2 baterías en serie, cada una de 12. Me da 167 amperios. Y de 2.000, con 5 horas, tendría paneles de 300. Pongámosle 250. 2 paneles de 250 vatios, mira. 2 de 150 vatios. Y baterías serían 167 amperios. Podrías tener 2 baterías, ¿cierto? 2 baterías, cada una de 167 amperios para conformar un banco de 24 y 2 paneles de 250 voltios. Ese sería tu sistema, ¿no? 24 voltios, 2 baterías de 12 voltios cada una y cada una de 167 amperios. Esa sí es comercial, ¿no? Comercial se consiguen, creo que de 200 amperios, de 180, 160, sí hay en el comercio. Ahí está, es tu diseño. Si lo quieres tener un poquito más holgado, 170, te va a ser un 98. Entonces tenemos 2 baterías
de 0,98, ¿sí? Y lo que valgan esas baterías, haces tu cálculo. Entonces, para el caso de 1000, para el caso de 2000, tenemos 24 voltios, 167 amperios, dos baterías en serie, cada una de 12 y cada una de 170 amperios. Y paneles para tu sistema, podrías colocarle dos paneles de 250 vatios cada uno y te funciona perfecto. ¿Okay? Profe, ¿tendría que ser en serie? ¿No sería mejor conectarlas en paralelo? Las baterías en serie toca, porque cada una es de 12 para que te dé 24, ¿no? Ah, sí, sí, pero los paneles sí los puedo conectar en paralelo mejor, ¿sí? Sí, para 24 voltios, seguramente vas a mirar un panel de 250. Venga, miramos. Un panel de 250. Y miramos aquí para los 24, cómo escogemos el panel. Entonces tú le colocas aquí, panel. A ver, el voltaje. Recuerda los 24 voltios, ¿no? Panel de 250 vatios. ¿Cierto? Y el voltaje debe ser mayor a los 24, ¿no? No te olvides el criterio. Entonces miremos, pero pongamos la especificación, ¿no? Aquí, bueno, Mercado Libre. Ahí está el precio. Entonces, para tu diseño, pues ya sabes cómo. Okay. Ahí está el precio. Policristalino, 250 vatios, 543.000 pesos. Y vamos a ver el voltaje, ¿no? Importante. El voltaje. Descripción. Voltaje máximo de alimentación 30, 30, 30, 30. Corriente máxima 8 amperios. Voltaje de apertura del circuito. Tensión de cortocircuito. Voltaje máximo del circuito. Se llama 36 voltios. Entonces, perfecto, este nos sirve, ¿no? 36 está por encima de los 24 que es tu banco de baterías. Y listo. Colocas en paralelo y tienes funcionando tu sistema. Entonces, en el proyecto tuyo coloca eso. Coloca 250, etcétera. Bien. Siguiente pregunta. Sí, adelante. Es que no les... Profe, yo tengo otra duda. ¿Cómo puedo calcular el inversor? El inversor. Bueno, el inversor se calcula de la siguiente manera. Tú buscas el consumo más alto de potencia del cálculo de consumos que hiciste la primera vez. Entonces, miremos un ejemplo. Cálculo del inversor. Aquí tenemos un ejemplo cualquiera. Entonces, vamos a mirar la potencia. En la columna potencia, miramos cuál es el aparato que consume la máxima potencia dentro de tu sistema. Nos va a cortar luego. Apúrenle pues con los apuntes. Entonces, miren, si yo miro esta columna, veo que aquí el máximo es de 1000, mire, la plancha. Claro, una plancha consume demasiada energía. Entonces, el inversor mínimo, debe tener este valor. De ahí para adelante, todo lo que tú quieras y lo que aguante tu bolsillo, ¿cierto? Entonces, mínimo, el máximo de esta fila. Entonces, mi inversor no puede ser de menos de 1000, en ningún caso, porque cuando conecte la plancha se me va a quemar. Entonces, tú miras esta columna y mínimo este. ¿Qué es lo recomendable? Por lo menos el 50% mayor del mínimo. Entonces, mi inversor va a ser de 1500. ¿Por qué no lo coloco del total aquí de 3000? Porque esto no va a funcionar nunca al tiempo. Entonces,
digamos en el caso de este ejemplo, que la potencia sumándolos todos cuando están todos conectados al mismo tiempo es de 3.000. Ok, si usted tiene los fondos suficientes, pues póngale uno de 3.000. Pero no es necesario, con uno de 2.000 le va a funcionar. Entonces, ese es el criterio del inversor, téngalo en cuenta. Y tengan en cuenta también que la inversión no es 100% eficiente, sino, digamos, hay inversores que trabajan al 85, al 90%. Entonces, aquí viene otra vez, ok, ahí dice que es de 1.000, pero me da 800. Entonces, tengan en cuenta un 20% por encima. ¿Vale? Listo. Si no hay más preguntas, por favor, vamos cerrando y terminen sus proyectos y mándemelos. Con eso yo puedo terminar de calificar. Las preguntas adicionales me las pueden hacer por el correo para poderles ayudar en el proyecto que están terminando. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, feliz tarde y espero pues cerrar esto con broche de oro. El miércoles les doy ya prácticamente las definitivas. Traten de mandarme eso hoy, terminar. Si quieren, háganme preguntas por correo, ya lo que queda del día. Vale. ¿Vale? Profe, aquí Juan Galindo pregunta que para el diagrama que se nos solicitó en el documento, ¿se puede enviar como un diagrama eléctrico? Sí, claro. Pueden mandarlo como un diagrama eléctrico, pueden utilizar el software de su interés, lo que ustedes conozcan, pueden hacerlo en papel y lápiz también. Y le Ok. toman una foto. ¿Sí? Acuérdense que este curso es muy básico, entonces en los otros cursos sí vamos a ser más exigentes, pero por ahora lo que ustedes conocen. Yo sé que hay algunos que comenzaron, otros que ya sabían un poco, entonces para darle la oportunidad a todos de que manifiesten sus conocimientos en la forma en que puedan. ¿Vale? Profe, Luis Gerardo García pregunta, ¿en estos sistemas hay caída de tensión y los cables y conectores son los mismos que se usan en electricidad residencial o industrial o son especiales? Son especiales. Entonces, colóquenle ahí y miran los conectores, que son unos conectores MC3 y son como bayonet, de tipo bayoneta, ¿no? Que se prensan con una herramienta especial. A veces hay que comprar herramienta especial para poderlos conectar. El cable es un cable para manejo de DC. Algunos utilizan cables convencionales eléctricos y les sirven. Pero ¿qué pasa con los cables que nosotros recomendamos? Son unos cables protegidos contra sobretensiones, tienen una capa, una cubierta que protege especialmente el cable que se va a utilizar. Entonces, la recomendación es utilizar el cable que diga el fabricante, ¿no? Ellos dicen, mire, utilice cable de 4 milímetros o de 6 milímetros, ¿vale? Ese se vende con el paquete y ese va recomendado. ¿Listo? ¿Qué Y otra por, pregunta tenían por ahí? y por último, Sebastián León pregunta, ¿las baterías de carro se podrían usar para el sistema? Se pueden, pero no son las más recomendables. ¿Por qué? Porque son baterías de alta descarga. Entonces, esas baterías, por ejemplo, tienen una gran capacidad de entrega de corriente en un momento dado, pero no a lo largo del tiempo, que es lo que hacen los sistemas solares, ¿no? Él va suministrando la energía muy gradualmente a lo largo del día, a lo largo del sistema. No es como en un automóvil que necesitamos una demanda fuerte de corriente en el momento de arranque. Ahora, sirve, pero no es recomendable. Vale, ¿Qué profe. otra pregunta? Profesor, qué pena, una Una pregunta. pregunta, profesor. Sigue que no lo escuché. Profe, lo que pasa es que mi pregunta es acerca de un inversor. Lo que pasa es que en mi diagrama yo tengo un inversor de onda pura. No sé si vaya a afectar algo, pues estaba leyendo en búsqueda pues para terminar bien el diagrama, encontré que los paneles solares trabajan con cierta onda y pues me parece que no sé si el inversor de onda pura me genere problemas al momento de entrar ya a ingresar la energía a las baterías. Lo contrario, el inversor de onda pura es el más recomendable porque tiene una onda pura, es más fiel al sistema eléctrico. Una onda que no es pura, entonces tiene mucho componente armónico que lo que hace es alterar los sistemas eléctricos y posiblemente dañar el equipo electrónico. Entonces, lo recomendable es precisamente lo contrario, utilizar un inversor de onda pura.
Entonces es más fiel, es más claro, es mucho más durable y es menos susceptible a cambios bruscos de la corriente donde se van a, nosotros llamamos perforar los circuitos integrados, ¿no? Cuando son, por ejemplo, un inversor de onda que no es pura, es una onda como cuadrada, que tiene muchos armónicos, entonces no es recomendable. Es inclusive el inversor de onda pura más costoso, pero vale la pena la inversión. Entonces, traten de utilizar sistemas con inversores de onda pura, ¿vale? Listo, sí, señor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, los dejo aquí y bueno, como les digo, hagan las preguntas que faltan a través del correo y ya el miércoles estamos cerrando. Mándenme los trabajos hoy mándenme en todos los trabajos, porque ya mañana yo no voy a tener tiempo de calificar, de hacer cosas. Entonces, para que ustedes, y por favor, en la medida que ustedes se lo propongan, pueden solicitar a la alcaldía cursos adicionales, pueden solicitar cursos más sofisticados, etcétera, etcétera. Entonces, del mercado depende la oferta, ¿no? Nosotros somos la oferta, nosotros confeccionamos los cursos a la medida. Entonces, mil gracias a todos y bueno, muchos éxitos. Vale, profe, muchas gracias. Profe, ¿te podemos recomendar que este video no lo envíes al Sí, correo? claro que sí, lo voy a sintetizar ahora y se los envío, ¿vale? Sí, es que en el box no deja abrir. Sí, correcto. Se demora un poquito, pero se puede. Voy a mandárselos como link del Drive, no como alojados en el Drive. ¿Ok? Vale, profe, mil gracias. Bueno, felicidades a todos. Gracias, profesor. Right. Gracias, profe. All right. Hasta luego.